Buenos días, les agradecemos que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University. Nos acompaña Ramón Castillo de ForcePoint, es de la marca. Vamos a hablar del tema sobre web e email de ForcePoint. Bienvenido, Ramón, muchas gracias por Gracias, decir. Jonathan. Buenos días. Vamos a hablar específicamente el día de hoy de nuestras soluciones de seguridad web y de correo electrónico. Empecemos por dar un repaso de lo que ya se ha hablado anteriormente, que es hablar un poquito de nuestro ecosistema. Cada una de todas las soluciones que ForcePoint comercializa están enfocadas a temas de ciberseguridad y están basadas en todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Es decir, cada una de estas herramientas aporta y analiza cómo se comportan los usuarios en relación a la interacción entre ellos y la información de las organizaciones y empieza a dar elementos y evaluar el riesgo que están generando. Cada una de estas soluciones puede ser el punto de inicio en una estrategia de ciberseguridad que toma en cuenta el ritmo de las personas y el flujo de los datos, de tal manera que se puedan proveer diferentes tipos de analíticos y orquestación a través de todas nuestras soluciones. Se integran todas como un ecosistema y las cuales se pueden administrar directamente en una sola consola de administración y es extensiva a cualquier ambiente de ciberseguridad que las organizaciones ya tengan al día de hoy. De tal manera que nosotros podemos dar visibilidad y contexto de qué es lo que los usuarios específicamente están usando cuando interactúan con la información de la organización, sin importarnos cuál sea el medio por el cual ellos interactúan. Ahora bien, específicamente, ¿cuáles son los retos que las organizaciones tienen hoy en día? Uno de ellos, de los principales, está orientado al tema de transformación digital. Es decir, muchas de las empresas están llevando su información hacia ambientes híbridos, es decir, parte de la información ya radica en la nube, parte de los servicios que ya tienen radican en la nube, dejando a lo mejor algún tipo de proceso crítico, de información crítica en la premisa, en el data center, pero mucha de la operación de las organizaciones se está convirtiendo hoy en día en temas de operación, es decir, yo ya no voy a administrar infraestructura, sino voy a administrar mis datos, mis procesos y me voy a apoyar en infraestructuras cloud. Otra de las cosas que está pasando es que muchas de las organizaciones ya tienen trabajadores móviles o ahora los usuarios están accediendo a la información no solamente desde la oficina, sino prácticamente desde cualquier parte y lo más importante, prácticamente desde cualquier dispositivo. Y ese es un gran reto que las organizaciones tienen el día de hoy. Si yo tengo, por ejemplo, fuerza de trabajo móvil, que no nada más está trabajando directamente en la organización, en la oficina, sino que sale y trabaja en su casa, trabaja en algún hotel, en un aeropuerto, pues yo debo de extender esa seguridad hacia el punto donde los usuarios están interactuando con los datos. Y esto nos lleva a aplicaciones de tipo SaaS, ¿no? Que es software como servicio, que nosotros no tenemos visibilidad completa de cuáles son estas aplicaciones que mis usuarios típicamente están utilizando. Por ejemplo, una empresa típica utiliza alrededor de más o menos 1,000 aplicaciones SaaS cotidianamente. Llámese correo electrónico, pero llámese, puede ser también Spotify o puede ser iTunes, etcétera. Los usuarios han sido empoderados por esta gran oferta que tienen de servicios en la nube, prácticamente para uso personal, que están utilizando para colaborar entre ellos mismos, compartir información o algún otro tipo de datos de los cuales la empresa no tiene visibilidad. Y al no tener visibilidad es muy susceptible a temas de ataques. Es decir, si un usuario está utilizando, por ejemplo, Dropbox o Mega o algún otro tipo de aplicación para colaborar con sus propios colegas, ya sea de la oficina para la cual él trabaja o alguna otra oficina externa, pues si el área de TI o el área de seguridad no sabe qué tipo de aplicaciones está utilizando, pues no va a poderlas controlar de manera efectiva. Y se estima que al menos 1/3 de las empresas que tienen hoy en día este tema de amenazas tipo Shadow IT va a sufrir un ataque que va a estar relacionado con este tipo de aplicaciones. Es muy importante entender las amenazas y las intenciones de los trabajadores de la fuerza laboral de nuestras organizaciones
cómo está accediendo a los datos críticos y qué está haciendo con ellos. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es darles visibilidad de cómo se están comportando sus usuarios, qué tipo de datos son los que están manipulando o están transaccionando, para entonces poder proveer una seguridad mucho más efectiva. Ahora, ¿cuál es el reto de estas organizaciones? Si ya sabemos qué es lo que está pasando, entonces, ¿cómo vamos a proveer una seguridad efectiva para todos estos usuarios que se están conectando prácticamente desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo? Ese es el gran reto que nosotros tenemos. Ahora, comenzamos un poquito hablando de cuál es la tecnología que nosotros estamos o debemos de tener. Nosotros sabemos que todos los días hay nuevos ataques maliciosos en Internet y los usuarios, al estar accediendo a diferente tipo de contenido, diferente tipo de aplicaciones, de estar consumiendo todo este tipo de cosas en Internet, pues debemos de proveer una seguridad, por ejemplo, que tenga la capacidad de hacer clasificación en tiempo real en temas de seguridad para saber si el usuario está accediendo a un tipo de contenido peligroso o no. También poder clasificar ese contenido en tiempo real, es decir, qué es lo que el usuario está consumiendo, ajá, y qué tipo de riesgo le ocasiona a la organización y poder actuar en consecuencia. Si hablamos de temas de web, por tener una clasificación inteligente para acceder, por ejemplo, a páginas de reciente creación. Sabemos que los portales todos los días proveen diferente tipo de contenido. Muchos de estos portales son proveedores de contenido y utilizan proveedores de contenido, perdón, que muchas veces esos proveedores son hackeados y están entregando contenido malicioso a estos grandes portales de contenido. Entonces es importante que tengamos una característica de clasificación en tiempo real y una clasificación inteligente de las URLs para poder hacer este análisis prácticamente en tiempo real. Y por supuesto algo que se conoce como Incident Risk Ranking, es decir, en base a toda esa información que los usuarios están transaccionando en Internet, en base a todo ese contenido que están consumiendo, y no nada más el contenido, sino las mismas aplicaciones que están consumiendo en Internet, cuál es el riesgo que están generando la organización en base al tipo de tráfico que están generando esos usuarios. Nosotros, como Forcepoint, proveemos más del 50% una mejora en la capacidad de protección contra amenazas en tiempo real comparados contra nuestro competidor mucho más cercano. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace diferentes? En realidad, lo que nos hace diferentes es nuestra tecnología. Nosotros tenemos una red que tiene más de 30 años ya montada en Internet, que es nuestra red de inteligencia ThreatSeeker, que básicamente analiza todo lo que pasa por Internet. Tenemos bastante tiempo analizando este tipo de contenido y esta red está apoyada por nuestros laboratorios de investigación y desarrollo, los Forcepoint Security Labs. Todas nuestras soluciones utilizan esta red de inteligencia, está avalada por nuestros laboratorios y el resultado de esto ha sido un motor de análisis de clasificación avanzada. Todas nuestras soluciones tienen este motor de análisis de clasificación avanzada que básicamente nos ayuda a entender el comportamiento del tráfico que nuestros usuarios están generando. Y bueno, tiene una serie de analíticos, de hecho tiene más de 10,000 analíticos, que combinados entre sí nos da diferentes capacidades para poder detectar amenazas prácticamente en tiempo real. Nosotros en esta red ThreatSeeker tenemos visibilidad, por ejemplo, analizamos más de 300 millones de nuevo malware que descubrimos nosotros el año pasado, ¿no? Analizamos 4 billones de transacciones web todos los días. Analizamos 400 millones de correos electrónicos todos los días. Tenemos petabytes de contenido inspeccionado mensualmente, que toda esa inteligencia es recopilada. Nosotros podemos prever diferentes tipos de ataques masivos en Internet con solamente analizar una pequeña muestra. Mucho de lo que hacen los hackers cuando van a lanzar este tipo de ataques, lanzan pequeñas muestras para ver cómo se está comportando ese ataque. Y nosotros, al tener esta capacidad de análisis, podemos detectar esas pequeñas muestras, actualizar los motores de nuestros clientes y automáticamente protegerlos para cuando vengan los ataques masivos.
Como les comentaba, este motor de clasificación avanzada tiene más de 10,000 analíticos combinados entre sí en 8 grandes rubros que tienen que ver con análisis de reputación, análisis de malware avanzado, ataques de phishing, clasificación de datos en tiempo real, clasificación de contenido en tiempo real, análisis de seguridad en tiempo real, anti-malware y clasificación de URLs. Nosotros tenemos diferentes herramientas que combinadas entre sí nos ayudan a poder derrotar todo este tipo de ataques prácticamente en tiempo real. Ahora bien, hablando específicamente de nuestra solución de seguridad de web, es una solución única que tiene diferentes formas de implementarse y esto lo hace que sea prácticamente adaptable a cualquier organización. Puede ser una solución 100% cloud, una solución 100% en premisa, con appliances físicos o appliances virtuales corriendo en VMware, o una implementación híbrida, es decir, tener gateways de seguridad web en la oficina principal y a lo mejor en las oficinas remotas o para usuarios móviles, tener todo este tipo de seguridad a través de nuestra nube, administrados todos centralmente. Por supuesto, tenemos nuestra consola de seguridad centralizada. Somos una solución de seguridad web. No solo hacemos filtrado de páginas, que es lo típicamente y básicamente hacen todas las soluciones, sino que además hacemos todo este análisis en tiempo real. Tenemos, por ejemplo, si estamos haciendo análisis en tiempo real, podemos controlar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Es decir, por ejemplo, en Facebook podemos permitir Facebook, pero bloquear los juegos de Facebook o el chat de Facebook o los posts de Facebook, etcétera, diferentes tipos de aplicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad de análisis en tiempo real. Entonces, está basado es un gateway de seguridad web, un proxy, que hace todo este análisis en este proxy en premisa o proxy en la nube. Tenemos capacidades de encripción y análisis de tráfico HTTPS. Tenemos también los módulos de análisis de detección avanzada de malware, el módulo de seguridad para dispositivos móviles y, por supuesto, en la parte de protección para usuarios que salen de la organización y que se lleven la seguridad por sí mismos embebidas y asociadas a su usuario, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nosotros tratamos el tema de amenazas avanzadas o ataques de día cero? Que puede ser, por ejemplo, tráfico sospechoso, ransomware, correos electrónicos con algún tipo de URL maliciosa o las aplicaciones en nube, es decir, este tipo de aplicaciones como Omega, como Dropbox, Office 365, si son o no de alto riesgo para la organización o no. Por supuesto, del otro lado tenemos usuarios remotos y los usuarios locales de nuestro corporativo. Todo este tráfico va a ser analizado por nuestro gateway de seguridad web, que bien puede ser 100% nube, 100% en premisa o de manera híbrida, como lo hemos explicado. Todo ese tráfico va a estar fluyendo a la oficina o directamente a los usuarios remotos. Nosotros podemos añadir un módulo de análisis de detección avanzada de malware o detección de ataques de día cero. Lo podemos hacer con una solución en premisa también o directamente en la misma solución la tenemos en nuestra nube compartiendo toda esta información con nuestra red global de inteligencia, nuestra red ThreatSeeker como tal. Los resultados que vamos a tener vamos a analizar todos los documentos que los usuarios estén descargando, de tal manera que hacemos un análisis y podemos ver si hubo alguna amenaza para la organización o no. ¿Qué tipo de documentos fue el que estuvo bajando? ¿Cuándo y quién fue el usuario que lo hizo? Si el documento en cuestión tuviera algún tipo de payload malicioso, lo vamos a detectar y vamos a hacer un análisis forense de lo que ese archivo le hubiera hecho a nuestra organización. Vamos a tener toda la revisión del archivo con toda la explicación de qué es lo que hizo. Básicamente lo que hacemos es un sandbox del archivo, que realmente es una emulación de lo que el archivo realmente pudo haber hecho a nuestro sistema operativo, a nuestro aplicativo, a nuestro equipo, y vamos a tener todo ese reporte para poder actuar en consecuencia. Otra de las cosas que hacemos es que podemos descubrir y bloquear todo este shadow IT, es decir, todas estas aplicaciones que los usuarios están utilizando, pero que el área de tecnología o el área de seguridad desconoce que los usuarios están usando. Podemos ver quiénes son estos usuarios, cuáles son estas aplicaciones
y sobre todo ver el volumen de transacciones que están haciendo los usuarios con estas aplicaciones. Esto nos va a dar visibilidad de lo que es el Shadow IT, nos va a dar un poco de introspección de lo que es el Shadow Data. Es decir, si yo estoy viendo que los usuarios están enviando información hacia determinado tipo de aplicaciones, por ejemplo, aquí vemos este usuario o estos 4 usuarios que están enviando información, casi 3 megas de información hacia Internet, pero están bajando veintitantos megas, es decir, ellos están descargando información más que enviando información, pero si el caso fuera al revés, por ejemplo, en este tema de SendSpace, que tenemos que están subiendo 131 megas cuando nada más están bajando 11 megas, podemos deducir que el usuario está subiendo información. No tenemos visibilidad sobre qué tipo de datos están enviando, pero yo automáticamente puedo ver que lo están haciendo y puedo en una política bloquear este aplicativo y evitar que los usuarios sigan transaccionando con este tipo de aplicación e intercambiando datos. Vayan ustedes a saber exactamente con quién, ¿no? Tenemos este tipo de análisis, sabemos qué tipo de compañía es o qué tipo de aplicación es, tenemos los detalles, tenemos el riesgo que representa para nuestra organización y, por supuesto, sabemos gráficamente quiénes son los usuarios que están enviando información a este tipo y qué cantidad de tráfico están generando hacia este tipo de aplicaciones. Eso lo estamos haciendo, es parte del valor que nosotros le damos a nuestra solución de seguridad web. Otra de las cosas que hacemos es que podemos extender diferentes tipos de controles a diferentes tipos de aplicaciones. Cloud. Tenemos integraciones, como ya lo hemos visto en otras presentaciones, entre nuestros mismos productos. Nuestra solución de seguridad web se integra con nuestra solución de CASB de tal manera que para aplicaciones sancionadas, es decir, aplicaciones permitidas por la organización, nosotros ruteamos el tráfico desde el gateway de seguridad web hacia el CASB para que el CASB administre todo este tipo de aplicaciones cloud. Si las aplicaciones no deberían estar siendo usadas por los usuarios, las bloqueamos. Entonces tenemos acciones de mitigación en tiempo real, damos visibilidad y control sobre las actividades de los usuarios, detectamos cualquier tipo de riesgo que los usuarios estén generando y tenemos esta integración, ¿no?, entre nuestro CASB, nuestra seguridad web y podemos extenderla muchas veces también al DLP según sea el caso de las organizaciones que requieran. Otra de las cosas que tenemos es la solución incluye, como les digo, diferentes maneras de implementar la seguridad, sobre todo para usuarios móviles, por ejemplo, oficinas remotas. Lo que nosotros se hacía anteriormente es que los usuarios cuando estaban fuera de la organización tenían que levantar una VPN, conectarse al corporativo y a través del corporativo navegar de forma segura hacia Internet pasando por el proxy. Lo que estamos haciendo ahora es que directamente los usuarios, ya sea en oficinas remotas, en su casa o directamente desde su equipo, se conectan a la red de seguridad de ForcePoint, administrada centralmente por su consola, y desde ahí navegan ya de forma segura hacia el Internet con los mismos controles que ustedes ya definieron previamente en la consola. Nosotros tenemos 28 centros de datos colocados globalmente. Con todos tienen replicación física y replicación lógica, tienen 5 9 de disponibilidad, tenemos balanceo de cargas, tenemos certificaciones ISO 27000, SS Star y cumplimiento normativo con GDRP y FedRAMP para temas de la Comunidad Europea y del gobierno federal en Estados Unidos. Adicionalmente, tenemos más de 150 puntos de presencia mundial, de tal manera que podemos nosotros regionalizar el tráfico, es decir, si están saliendo por el centro de datos de Miami, que el contenido, por ejemplo, de Google no sea en inglés. Simplemente sepamos que están saliendo de México, el contenido es de México y eso es lo que nos están haciendo nuestros puntos de presencia en todo el mundo, prácticamente los tenemos. El acercamiento a nuestra seguridad 100% cloud es el usuario pasa por nuestra nube. Esto puede ser 100% cloud o de manera híbrida para acceder directamente al contenido de Internet. Se forza a que pase el contenido y el contenido se analiza y pues, es regresado directamente al usuario ya de forma segura. Si hubiera algún tipo de contenido malicioso de riesgo para el usuario, bueno, este contenido es bloqueado por seguridad para nuestros usuarios. Adicionalmente, sabemos que muchas veces
dependiendo del tipo de enlaces que los usuarios tengan, meter un proxy o que el usuario esté saliendo a través de un proxy, mete latencia. Entonces, nosotros hemos desarrollado directamente un endpoint que se llama Direct Connect Endpoint, que hace que directamente el usuario se conecte al contenido web sin pasar por nuestros proxies. Al mismo tiempo que el usuario está haciendo la conexión al destino, está haciendo una conexión también a nuestros centros de datos, donde está bajando, bueno, ya bajó la base de datos de analíticos, donde directamente el endpoint hace este análisis. Si hubiera que tener un análisis mucho más avanzado, directamente el analítico le dice, ¿sabes qué? Esta URL es de riesgo y necesitas que se haga un análisis en tiempo real. O vas a bajar un archivo, necesitas que se haga un análisis en tiempo real y entonces ya el tráfico se redirige hacia nuestros centros de datos y todo ese contenido es analizado desde ahí. Adicionalmente, existen diferentes maneras de interactuar con nuestra nube, ya sea nuestra nube híbrida o nuestra nube 100% cloud para el análisis de tráfico web. Nosotros, como bien dijimos, podemos tener nuestro Direct Connect Endpoint o nuestro Endpoint, digamos, Proxy Connect, nuestra solución de seguridad para dispositivos móviles, que en realidad hacen una VPN en nuestra nube, de tal manera que todo el tráfico que generen estos dispositivos, ya sea por la red Wi-Fi de la organización o por la red de datos propia de su carrier de teléfono, todo lo que sea navegación web se analiza en nuestros centros de datos. Lo mismo lo hacemos para dispositivos, equipos móviles, pero podemos hacer túneles IPsec o GRE de directamente nuestros firewalls de Forcepoint o cualquier otro firewall compatible con IPsec y crear túneles hacia nuestra nube de seguridad web, de tal manera que todo el tráfico web que vaya a Internet sea analizado por nuestro data center. Esto lo podemos hacer de esta manera con nuestro firewall o directamente con appliances físicos o virtuales que redireccionan todo ese tráfico hacia la nube. No necesariamente son nuestros gateways, sino es un tipo de appliance que se conoce como serie I, que lo único que hace es que detecta que hay tráfico web y lo envía a nuestra nube para ser analizada. Esto sirve para oficinas pequeñas, digamos 15, 20, 50 usuarios. De hecho, tenemos casos que la oficina corporativa utiliza gateways locales, pero la oficina remota, por ejemplo, en otro país o en otra ciudad que es mediano, que no amerita meter otro appliance, pues simplemente lo rutean hacia nuestra nube y ahí es analizado todo el tráfico web. Tenemos diferentes reportes, tenemos una nueva manera de generar reportes que es el Reporter Center, donde básicamente nosotros definimos cómo agrupar lo que queremos, los resultados, y podemos hacer diferentes tipos de filtrados para poder generar diferentes tipos de reportes. Estos reportes se pueden generar prácticamente en tiempo real, se pueden calendarizar para que periódicamente les esté llegando la información en PDF o en Excel, vía correo electrónico y, bueno, directamente en la consola se puede hacer un análisis mucho más detallado de la información específica que queramos encontrar con respecto a la navegación de nuestros usuarios. Como lo hemos visto, nosotros somos los líderes en lo que tiene que ver con defensas contra amenazas en tiempo real. Tenemos una implementación totalmente flexible. El costo del producto es el mismo. Ustedes deciden cómo adaptan de acuerdo a su arquitectura la solución. No tiene un costo adicional. Tenemos los endpoints que se pueden utilizar y están incluidos en la solución. Los dos, el Direct Connect Endpoint o el Proxy Connect. Les damos visibilidad y control sobre el comportamiento de lo que los usuarios están haciendo directamente en Internet y, por supuesto, les vamos a proveer el mejor costo de propiedad con respecto a una implementación de una solución de seguridad web para la organización. Ahora bien, pasando a temas de correo electrónico, si bien el correo electrónico empieza a tener atención ahora, porque ya no solamente estamos hablando de temas de spam, sino ya de ataques mucho más avanzados que tienen que ver, por ejemplo, con temas de spoofing, con temas de phishing y phishing avanzado, no solamente el phishing tradicional, sino otro tipo de técnicas de ataque como puede ser el Business Email Compromise o el User Email Compromise, que es otro tipo, por ejemplo, de ataque que tenemos.
tema de visibilidad otra vez, de qué es lo que los usuarios están transaccionando a nivel de datos en el canal de correo electrónico, y eso tiene que ver con cumplimiento normativo, por ejemplo, de Ley Federal de Protección de Datos Personales en México, tanto en propiedad de particulares como organizaciones, organismos obligados, personas obligadas. También temas como cambios de infraestructura. Muchos de lo que tiene que ver con la transformación digital hoy en día, la primera aplicación que las organizaciones están migrando a la nube es el correo electrónico. Antes de migrar cualquier otra cosa, están migrando el correo electrónico, y esto nos lleva a tener una implementación flexible también de seguridad con temas de correo electrónico. Por supuesto, tenemos temas de ataques de día cero, de cambios en las técnicas de phishing, y por supuesto al impacto que podemos tener a iniciativas, por ejemplo, de continuidad de negocio o de gobierno de datos o de protección de datos con temas que tienen que ver con el correo electrónico. Si bien el correo electrónico también es el principal vector de ataque de las organizaciones, hoy en día se sabe que el 66% del malware que llega a las organizaciones llega mediante el correo electrónico, mediante un attachment de correo electrónico. No quiere decir que el malware venga directamente en el correo electrónico, sino que es una de las vías de entrega. Es decir, a lo mejor viene una liga y el usuario inocentemente le da clic a la liga y, bueno, descarga el malware. Nosotros, si bien hacemos antivirus, anti-spam, filtrado de contenido en temas de correo electrónico, nuestra visión va mucho más allá. Para temas, por ejemplo, de defensas contra el correo entrante, nuestras defensas avanzadas contra phishing, el análisis, por ejemplo, de ataques de día cero contra attachment o anexos que vienen en el correo electrónico, lo tenemos no solamente el tema de detección de phishing, sino que podemos educar a los usuarios contra estas técnicas de phishing. Tenemos algo que se conoce como wearer wrapping, que vamos a ver más adelante, el filtro de imágenes del contenido adulto, que son inapropiadas y tienen que ver con responsabilidad legal, el tema de controles contra spam, pero no solamente el correo de entrada, también estamos viendo el correo de salida, y debemos de proteger mucho los datos de los cuales los usuarios están enviando por correo electrónico. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de la confidencialidad, y tiene que ver con temas de encripción. Yo puedo, por ejemplo, definir reglas que todo el tráfico entre diferentes servidores de correo electrónico vaya encriptado, o en la entrega segura de correo electrónico. También tenemos, por ejemplo, el tema de el análisis de riesgo que me están generando los usuarios. Y el tema de DLP, si estamos analizando el contenido, bueno, pues proveer un DLP empresarial para la herramienta de control de correo electrónico que sea directamente útil para la organización y poderlo dar. Eso incluye, por ejemplo, reconocimiento de texto en imágenes como OCR y detección avanzada de algunos otros temas, ¿no? Hablando de phishing, nosotros no solamente detectamos diferentes tipos de phishing, phishing avanzado o del business email compromise o user email compromise, que tiene que ver mucho con técnicas avanzadas de phishing, sino que lo detectamos, lo reescribimos y le enviamos al usuario, y podemos utilizar este mismo phishing para dedicar a los usuarios. No solamente los educamos, y además tenemos control sobre qué es lo que los usuarios están haciendo con estas campañas de phishing. Podemos saber quiénes son los usuarios que más están siendo atacados por phishing, cuáles son los usuarios, las campañas de phishing que más me están afectando como organización, los usuarios que estoy educando y qué están haciendo los usuarios con respecto a esta educación con temas de phishing, ¿no? Si realmente están siendo educados y están siendo más cautelosos, o aún que yo los esté educando, ellos les siguen dando clic a las ligas, ¿no? Con respecto al tema de URL wrapping o sandboxing de URL, es una técnica donde nosotros envolvemos las URLs originales para protegerlas de un posible riesgo de los usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Típicamente a la medianoche llega un correo electrónico con una liga que al parecer no es dañina en ese preciso momento, de tal manera que al no detectarse ningún riesgo para la organización, pues el correo llega hasta el buzón del usuario, pasa todas las defensas. Nosotros analizamos ese contenido, y si detectamos cualquier sospecha, nosotros envolvemos esa URL y modificamos la URL para que cuando el usuario le dé clic esté protegida y se haga un análisis en tiempo real de ese contenido. Eso todo lo hacemos en tiempo real. Más tarde, los hackers
que ya enviaron los correos electrónicos, atacan la URL contenida en ese correo electrónico y la modifican e implementan algún tipo de malware o amenaza para nuestra organización. A la mañana siguiente que llega el usuario, abre su correo electrónico, le da curiosidad, le da clic a la liga, pero nuestra liga ya está protegida. Es decir, se le abre una página de Forcepoint donde se le indica al usuario, oye usuario, voy a hacer esta liga sospechosa, voy a hacer un análisis en tiempo real del contenido de esa URL. Si el contenido de esa URL es malicioso, le bloqueamos el acceso al usuario. Si el contenido de esa URL no se detecta ningún tipo de amenaza, entonces se le da la opción al usuario de continuar. Estas URLs pues ya quedan protegidas pues ya definitivamente. Hablando de temas de confidencialidad, como lo comenté hace un momento, nosotros podemos encriptar diferentes tipos de contenido dependiendo de lo que queramos hacer y contra qué lo queramos hacer. Podemos encriptar diferentes canales entre servidores de correo electrónico con proveedores, clientes, asociados de negocio, de tal manera que aseguremos ese canal. También podemos generar reglas de entrega segura de correo electrónico, de tal manera que si yo intercambio correo electrónico, no solamente el canal va a estar asegurado, sino también el contenido. Es decir, si el usuario va a acceder al contenido, realmente le está llegando una liga donde él accede a mi portal seguro y ahí es donde accede a ese contenido. El contenido nunca deja mi corporación. En temas de seguridad de datos en el canal de correo electrónico, nosotros tenemos una solución completa de DLP empresarial integrada sin costo adicional en la solución de correo electrónico, donde podemos detectar, por ejemplo, uploads, encripción criminal, o podemos detectar texto sobre imágenes, por ejemplo, si queremos proteger información personal identificable, que no se vayan en cheque digitalizado o en una foto digitalizada. Podemos crear reglas de geolocalización, proteger información sensible para que los usuarios no la transaccionen por correo electrónico o definir reglas específicas de quién contra quién va a poder intercambiar este tipo de información sensible y todo lo demás va a estar bloqueado o permitido o se envía a cuarentena. Y adicionalmente vamos a poder medir el riesgo que me están generando los usuarios con respecto a la interacción con este tipo de información en el canal de correo electrónico. Entonces yo voy a poder detectar, por ejemplo, sospechas de robo de datos o detectar a lo mejor procesos de negocio roto, de tal manera que yo pueda definir diferentes reglas de protección de datos y estas reglas nos va a ayudar a medir el riesgo que están generando los usuarios en base a la interacción que tienen en el correo electrónico con este tipo de información. Otra de nuestras funcionalidades que tenemos es la protección contra imágenes de contenido adulto, que tienen que ver mucho con temas de responsabilidad legal y ayuda a los usuarios a cumplir con las reglas de uso adecuado del correo electrónico. Como ya lo habíamos hablado en la parte web, en la parte de correo electrónico también tenemos diferentes métodos de implementación. Puede ser 100% en premisa, 100% cloud en nuestros data centers o de manera híbrida. En el caso particular de aplicaciones como Office 365 o G Suite, tenemos una integración nativa tanto para la parte 100% cloud, de tal manera que al ser aplicativos cloud, nosotros tenemos un relacionamiento directo con ellos. Todo el tráfico pasa por nuestros data centers y nosotros lo entregamos directamente a Office 365. Y lo mismo para el correo saliente. Cuando el correo sale, nosotros lo analizamos brindando reglas de contenido y, bueno, lo entregamos directamente a Internet. Asimismo, si nuestras soluciones en premisa o tienen aplicaciones, arquitecturas de forma híbrida, nosotros tenemos appliances que se pueden, sin costo adicional de parte nuestra, lo único que se pagaría sería la infraestructura, por ejemplo, en Azure, donde este appliance virtual se coloca en la infraestructura de Azure y hace todo el análisis tanto de entrada como de salida para el tráfico de correo electrónico, brindando diferentes niveles de seguridad, tanto de contenido, hablando de DLP en el tema de correo electrónico, como de seguridad a nivel de anti-phishing, anti-spam, etcétera, en temas de correo electrónico. Como ya lo platicamos, las formas de implementar nuestras soluciones puede ser 100% cloud, 100% en premisa con appliances físicos o appliances virtuales, sin importar si es correo o web o de manera híbrida.
La solución incluye cualquier forma de implementación que ustedes decidan. De hecho, tenemos clientes que se han ido de estar en una implementación 100% en premisa. Durante la duración del servicio deciden 100%, irse 100% cloud y, bueno, han hecho la transferencia, la transacción y no han habido ningún problema y no han tenido que pagar nada adicional. En resumen, en temas de correo electrónico, por supuesto, brindamos una protección extensiva para temas de correo electrónico, tanto entrante como saliente. Y en el temas de correo saliente tenemos diferentes temas de indicadores de compromiso, es decir, cuando realmente están tratándonos de sacar información, de robar información, no necesariamente tiene que ser algún hacker, sino puede ser algún tipo de amenaza interna, puede ser el propio usuario distraído o puede ser un usuario malintencionado o puede ser algún tipo de malware que esté embebido. Tenemos, por ejemplo, herramientas de análisis avanzado, tanto para la parte web como la parte de correo electrónico, y somos la única solución que da visibilidad sobre el comportamiento humano con respecto a diferentes temas de uso de la información corporativa. Entonces, nuestras soluciones, tanto la parte de correo electrónico como la parte web, pues provee una solución mucho más robusta de lo que se van a encontrar hoy en día en el mercado. No sé si al momento tengan algunas preguntas, Jonathan, por ahí. Tenemos una pregunta. ¿Puedo ver en la presentación, aunque se segmentan los productos en email y web? Si quiero tener inteligencia de análisis de URLs en correo o en algún otro punto, ¿debo comprar los dos productos? No necesariamente. Los productos traen como el motor de análisis avanzado, básicamente está embebido y tiene todas esas capacidades. Puede ser el producto web, si es tu requerimiento hoy en día. Tenemos, bueno, todo ese análisis, por ejemplo, si llega una URL de phishing o el usuario le llegó el correo, entró, pero tiene la solución web, le da clic, la solución web lo va a proteger. Si nada más tuviera la solución de correo electrónico, bueno, pues trae la misma base de datos o el mismo motor de analítico para la parte web. El correo electrónico trae la URL de phishing, automáticamente va a estar detectado como URL de phishing. Muy bien. Tenemos otra que nos dice, hay soluciones en el mercado que actualmente ofrecen una configuración Zero Touch Provisioning. Con ForcePoint podemos tener una de esas capacidades ya preconfiguradas para que desde la nueva la podamos afinar. Sí, de hecho, nuestra solución, que es todas las soluciones o las soluciones que son prácticamente Zero Touch Provisioning, están orientadas a la nube. Nuestra solución 100% cloud tiene esa visión y de entrada nosotros ya empezamos a asegurar todo el tráfico sin necesidad de hacer un ajuste adicional. Básicamente lo que se hace es un tuning ya mucho más específico de la organización. Ok. Hay otra que nos dice, ¿cómo funciona específico el motor ACE? ¿Nos puede proteger de ataques de día cero? Sí, correcto. El motor ACE básicamente hace un análisis compuesto de los diferentes analíticos que ya componen en estas diferentes 8 áreas y nos puede muchas veces ayudar a ataques de día cero. Uno de los elementos más importantes que complementa el motor ACE es la parte de, nosotros le llamamos AMD, que es detección avanzada de malware, ¿no? Que, bueno, es un módulo adicional que sí se comercializa por separado y es quien realmente nos hace el sandboxing de archivos para ataques de día cero. Ok, y tenemos una última que dice, amén de tener dispositivos virtuales y on-premises, ¿se tiene compatibilidad en un ambiente virtual? Es decir, que se puedan analizar los hipervisores o las conexiones de los hosts físicos. Mira, estas soluciones, si bien están enfocadas a temas de red, únicamente están enfocadas al protocolo SMTP, el sistema de correo electrónico, y el protocolo HTTP y HTTPS, que es tema de seguridad web. Mira, tengo una pregunta aquí que nos dice cómo obtenemos una demo. Las demos se pueden hacer a través de Maps, las solicitamos a través de Maps y, bueno, se programa ya directamente a través de, con ustedes y Maps, nosotros nos integramos. Para el programa de canales, Maps te estará enviando información y la manera de comercializarlo es por usuario, sin importar la cantidad de dispositivos. En el caso de correo electrónico es por buzón, sin importar que tengan listas de distribución. Sabemos que muchas organizaciones tienen correos electrónicos como info, ventas, marketing, etcétera. Para nosotros esos no cuentan, realmente es por usuario o buzón que estén utilizando o transaccionando el correo electrónico. Ok, muy bien. Gracias por la respuesta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.